Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Triplano. Bienvenidos a la segunda parte del episodio especial que hemos hecho sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Ya sabéis, ese episodio que hemos titulado Guerra Rusia-Ucrania, un aniversario que marca un futuro incierto. En el primer episodio hablábamos un poco, pues en general, desde dónde veníamos, cuál era el conflicto, hablábamos y abordábamos un poco también ese precedente, ese germen que se trataba y pues un poco cómo ha ido escalando el conflicto a lo largo del pasado año. El episodio de hoy intentaremos, o nuestra intención es, dar cierre a ese análisis que hemos realizado de este primer año, hablando y analizando con una perspectiva ya no desde el presente, sino también a futuro. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los objetivos o quizá los puntos de vista de cada una de las partes inmersas en el conflicto y cómo cada una está abordando esta nueva realidad? El día de hoy tenemos el placer de contar de nuevo con los cuatro integrantes originales del Tiplano, y es que hoy contamos con José, Hola, muy buenas. con García, o también llamado Dani, Hola, buenas tardes. y con el bulldozer ucraniano, también llamado Igor. Buenas, un placer estar aquí de nuevo. Bueno, estando los cuatro personajes ya que formamos el triplano, podemos ya dar inicio a este episodio que seguramente sea más breve de lo normal, pero quizá un poco más intenso. Más que nada porque por fin podremos cerrar un episodio en condiciones, aunque sea en dos partes. Así que, dicho esto, damos comienzo al episodio de hoy. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Vamos a empezar y es que en el episodio anterior hablábamos un poco de todo lo que se ha sucedido hasta el día de hoy, desde febrero de 2022 hasta la actualidad, hasta febrero de 2023, mes en el cual se cumplía un aniversario del conflicto abierto, ya ahora sí, entre Ucrania y Rusia, con independencia de, como comentábamos en episodios anteriores, todo ese precedente que podía haber detrás de todo este conflicto. Hoy vamos a hablar con una vista a futuro. Y es que vamos a hablar y analizar directamente las perspectivas de este conflicto para, esperemos, 2023, que sea el año en el que pues parece ser que se puedan sentar o se puedan calmar un poco las aguas, o al menos esperemos que se pueda cerrar lo más rápido posible, porque un conflicto de esta envergadura siempre hay más afectados que beneficiados en general. Así que, dicho lo cual, os cedo la palabra, compañeros, podéis analizarlo desde la perspectiva que mejor consideréis, es decir, si queréis abordarlo de manera diferenciada, abordándolo desde compartimentos estancos, es decir, economía, sociedad, bélico, un poco en general de cómo va afectando a cada una de las posiciones. Yo os cedo la palabra, todo vuestro. Chicos, ¿alguno quiere empezar en particular? No, no corráis, ¿Sobre qué no corráis, apartados? no corráis, no os abalancéis delante hacia la palabra, podéis cuando Sí, queráis. bueno, como bien dices, la última vez, bueno, la primera parte de este especial que hemos decidido hacer en conmemoración del aniversario del conflicto, pues hicimos como muy bien dices, un resumen explicando los principales avances, las principales decisiones políticas que se tomaron en torno al conflicto y ahora pues estamos en el periodo de a partir de ahora qué. Bueno, estamos en marzo ya y pues deberíamos ya un poco, ¿cómo decirlo?, empezar a dar las primeras claves de lo que puede ser, qué tintes pueda tener el conflicto a lo largo de este año, que como bien has dicho, Cape, esperemos que sea el final, pero tiene pinta de que no, por lo que se está viendo. Porque como vemos, unas noticias con las que acabamos, se puede decir que era el envío de armamento cada vez más pesado al suelo ucraniano por parte de las potencias occidentales, como puede ser el envío de blindados de combate e infantería a los tanques, y se está empezando a hablar de la posibilidad de también el envío de cazas, con lo cual cada vez se está armando más a Ucrania, con lo cual ¿cómo decirlo? Europa, Occidente se está comprometiendo mucho más en este conflicto, se está comprometiendo desde un punto de vista
político se está viendo en los discursos, cómo se está elevando el tono desde, bueno, el Josep Borrell siempre ha tenido como de un tono bastante agresivo hacia Rusia, hacia esta invasión, von der Leyen por la misma línea, bueno, Stoltenberg ya ni que digamos, incluso ha dicho ya que Ucrania va a formar parte de la OTAN, no ha puesto una fecha, pero lo ha dicho. O sea, no sé cómo se lo tomarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores, no sé cómo se tomarán estas declaraciones que ha hecho, pero se está viendo eso, que al menos en la cúpula política europea ya está ese discurso ya instaurado, parece que de ahí no se van a mover. Y la cuestión es ahora, a nivel social, ¿qué nos pasa a nosotros como ciudadanos europeos? Porque yo creo que hay mucha población que si se ve en todos los debates que hay en televisión, en Twitter, se ve que la gente, incluso a pesar de que no tiene nada que ver con los ucranianos, se podría decir así a título personal, como sí que podríamos tener con un alemán, con un polaco, que al final llevamos compartiendo más tiempo en la Unión Europea, pero con ellas están, incluso a nivel social me refiero, ya estamos viendo que hay un compromiso, ¿no?, en esta guerra por parte de las sociedades europeas, y lo cual ya te indica que puede haber una nueva escalada vertical en el conflicto y también horizontal, porque se está viendo que le tenemos miedo al discurso, a la dialéctica de la guerra. Ujú. Entendido. Un buen punto de partida. Mm, García. Yo, por mi parte, quería decir que hay una diferencia bastante clara entre lo que se dice en público y lo que se dice entre bastidores. Según yo he podido leer diferentes medios, por ejemplo, Negocios Televisión, afirman que en privado Occidente no tiene confianza en que Ucrania pueda ganar a Rusia, entendiendo cómo ganar la recuperación de todos los territorios. Evidentemente, yo creo que Crimea casi todo el mundo la puede dar por perdida porque necesitas primero una gran operación militar y después que no reaccione Rusia, porque claro, Europa ha seguido una técnica, no sé, progresiva de escalada, no ha querido, Occidente en general, vaya, no han querido aumentar la tensión de forma radical, ¿no?, sino pausada para que Rusia no tuviera reacciones, por ejemplo, con armas nucleares tácticas y demás, y parece que eso no se ha evitado. Pero bueno, Crimea apunta claramente a ser una línea roja porque es una base militar, controlas el Mar Negro, ¿no? Yo Crimea no lo veo, la verdad. Y luego el Donbass, pues lo veremos, pero al final hay ataques suicidas, ¿no?, de Wagner estos días, oleadas suicidas. Estamos hablando de gente casi suicidas, vaya. Quiero decir que es que se arriesgan porque están, lo que hablé el otro día, totalmente fanatizados por la ideología y que pueden tener más motivos para matar que una población normal que tiene más respeto, pues por su vida o por la de los demás o no sé, o por las lógicas de la guerra. Al final eso puede influir bastante a favor de Rusia, creo. Yo quería añadir una cosa, y es que justamente ha sido palabra clave. O sea, palabra desencadenante, lo típico que enlazas. Has hablado de líneas rojas, pero, y esto yo creo que lo adelantamos en algún que otro podcast, si nos paramos a pensar todas las líneas rojas que ha puesto Rusia de por medio desde que comenzó este conflicto, hemos visto como poco a poco se han ido erosionando. Esas líneas rojas que antes eran muros de contención absolutos, ahora se han vuelto totalmente porosos. En su momento, si no me equivoco, era como intervenga Europa, guerra abierta, o sea, sin cuartel. Como hubiera algún cierto método de aprovisionamiento por parte de Europa o de cualquier miembro de la OTAN, lo mismo, guerra sin cuartel. Y se ha ido sucediendo. Y las manifestaciones tan brutales, tan frontalmente abiertas para contra Europa por parte de lo que vendría a ser el gobierno ruso bueno, a lo largo de otro conflicto, se han visto completamente reducidas a agua de borrajas. Porque en cualquier momento podemos comprobar cómo el discurso era rotundo, o al menos se pretendía que fuera rotundo, y luego verdaderamente cuando ya bajas a los hechos, bajas a la realidad, bajas al barro, estás viendo que en verdad no era nada, porque el discurso ruso era, sí, muy contundente, era muy fuerte en ese sentido, pero era muy fuerte en su discurso. Luego en la realidad ha sido totalmente, o al menos entiendo yo que ha sido, no se corresponde con la realidad de lo que se pretendía. Ahora bien, nosotros también hay que decirlo que somos 4 personas que estamos hablando desde la lejanía. Estoy seguro de que cuanto más cerca lo estás viviendo, más crudo se vuelve todo. O sea, nosotros lo hablamos en el sentido de que igual no es un conflicto que nosotros lo percibamos como tan crudo, pero allí, la verdad, en la realidad, la gente que lo está viviendo será como una auténtica patada en los dientes en ese sentido.
Pero si nos paramos a pensarlo en líneas rojas como tal, es que se han traspasado todas. Bueno, a ver, yo creo que en todas las negociaciones, ¿no? Siempre nunca se va a máximos y siempre se tiende a engañar, ¿no? Entonces igual Rusia ha puesto unas líneas rojas para alejar para meter miedo a Occidente y alejar su postura, ¿no? Pero que no se corresponde con la realidad. Yo creo que Crimea, sin duda, es una línea roja. Y creo que Estados Unidos ya hay mucha gente, según el Wall Street Journal y demás medios estadounidenses, que consideran el Departamento de Estado que puede ser una línea terminal. Y bueno, yo creo que tiene lógica y creo que hablan ya de que no hace falta conquistarla, sino amenazarla para obligar a Rusia a una postura más problemática en una mesa de negociación, igual hacerle perder la iniciativa. Igor, ¿me A mí me permites gustaría añadir hacer una cosa? apuntes para... Una cosa, solo es una cosa, antes de darte la Sí, palabra. dime. Es básicamente con el tema de lo de esta. Es una cosa, o sea, es una pregunta que se me acaba de ocurrir y que la lanzamos y luego la abordamos. Pero imaginémonos que Crimea verdaderamente sería esa línea roja. Entiendo yo, como persona que no es experta en la materia y que es una persona normal y corriente, si el frente se retrotrayese hacia Crimea, tendría sentido que Rusia no siguiera avanzando. Es decir, que Rusia adoptara una postura más de defensa que ofensiva. Es decir, pienso yo que si verdaderamente es una línea roja, tendría que entenderse como línea roja una línea de defensa de decir, vale, he llegado hasta aquí, sé cuáles son mis posibilidades, voy a reforzarme y voy a hacerme fuerte aquí. Esto me recuerda, que me corrija José, que es el historiador, en este punto, pero cuando los alemanes retrocedieron en las líneas, no retrocedían en el sentido de retroceder perdiendo espacio, sino fortalecer las líneas anteriores, ¿no? Bueno, mira, en ese caso es que es lo que hablamos de tener la cultura operacional, o sea, saber que te estás manejando en un gran terreno y ahora por Rusia no tiene esa capacidad porque se está viendo que es incapaz de lanzar grandes operaciones conjuntas y por lo que me has comentado. La línea roja no creo que tanto es una línea defender Crimea, sino una línea política, de que políticamente no me puedo permitir que territorio como Crimea me sea amenazado, me sea tomado por parte de los ucranianos. Entonces creo que ahí está la clave. Y en lo que dices, pues sí, o sea, yo creo que Rusia no se puede permitir que se le acerquen las tropas porque se ve que es incapaz de luego volver a contestar ante una contraofensiva que hayan realizado los ucranianos o de lanzar un ataque de diversión para que los ucranianos centren su atención en otro lado. Como bien dices, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los alemanes lo que hacían era la defensa móvil, que era pues ir retrocediendo, pero tú lanzando ataques para ir malgastando ese avance que te hacían los soviéticos, y aún así tenían capacidad luego los alemanes para lanzar una ofensiva como tal, pero los rusos no están en esas. Yo creo que no tienen esa concepción ahora mismo en su guerra. Vale, Igor, ahora sí. Vía libre, todo tuyo. Sí. No, bueno, quería comentar más que nada con respecto a la pregunta del principio. Bueno, efectivamente que estoy de acuerdo, como dicen mis compañeros, que estamos viendo, bueno, que esto va a ser una guerra larga, que ya estamos viendo a Occidente bastante más implicado, no solo políticamente, sino con actos geopolíticos de dar armas de bastante, bueno, de bastante no, de muy buena calidad, en este caso a Ucrania, con la esperanza, bueno, de que eso, pues básicamente, pues desequilibre la balanza a favor de Ucrania y que, bueno, y que llegue el final del conflicto cuanto antes posible, aunque, bueno, aquí también habría que ver las aspiraciones no solo de Occidente, que es básicamente, bueno, pues que Ucrania, bueno, gane, pero tampoco Rusia pierda, que yo creo que es por donde van los tiros. Y claro, habría que ver, bueno, también el tema de las líneas rojas, que lo ha comentado Dani. Yo personalmente creo que Crimea no es la línea roja, en primer lugar, porque es lo que has comentado tú, Sergio. Al fin y al cabo ya se han ido reaccionando tantas supuestas líneas rojas que ya yo creo que nadie se lo toma como en serio, digamos, siempre manteniendo respeto geopolíticamente. Y por otro lado también, yo creo que los actos y los hechos también hablan por sí mismos y estamos viendo que en las playas de Crimea se están construyendo trincheras. Lo cual, pues bueno, pues quiero decir, si realmente Rusia pusiera como una línea roja el uso de armas nucleares, si Crimea estuviera amenazada, pues yo creo que eso no tendría sentido. Sería tan esto, sería algo tan simbólico como sacar el músculo y ya está. Y básicamente Occidente pues instaría a Ucrania bueno, a básicamente desistir de ese ánimo de volver a Crimea, que de momento está lejano, pero bueno,
es bastante posible y bueno, en este caso la esperanza está en una futura ofensiva Ujú. ucraniana. Pues, Igor, una cosa sí. que además es que a Ucrania digo, a Rusia se le atacó en Crimea, se le han hundido barcos que estaban atracados en el puerto de Sebastopol, se han atacado aeródromos, se han destruido cazas, los drones Bayraktar han estado ahí merodeando a los primeros meses. En fin, es que ha habido constantes ataques ya a Crimea y Rusia no ha elevado ningún ataque de represalia ni no ha hecho nada políticamente, me refiero, ya no militarmente, sino políticamente no ha hecho ningún gesto. Mira, Yo es hablando... que creo que, Ujú. bueno, si puedo hacer el último apunte, yo Sí, es que sí, sí, creo que sí, es sí, no, sí, más porque el tema después... de Crimea, a ver, al fin y al cabo, si a Ucrania ahora mismo se le dan las armas, bueno, básicamente los misiles que tienen de alcance 150 a 300 kilómetros, es que Ucrania, a nada que se ponga a pegar la base militares de Crimea y corte de por medio el puente de Crimea, es que básicamente Crimea estaría prácticamente incomunicada. Y sería bueno, pues básicamente un tiro, un blanco básicamente muy fácil para que Ucrania pues amenace a Crimea y genere como una situación como se dio en Gerson, pero no en este caso con un mar con un río de por medio, sino con todo el mar de por medio. Pero claro, evidentemente habría que ver, bueno, si esto va a pasar, que de momento, bueno, está la expectativa ahí, pero bueno, hay que ser realistas y hasta que no pase, pues Ujú. no tenemos que fantasear tampoco. Mira, al hilo de lo que comentaba Igor, lo de las líneas rojas, se me ha ocurrido una idea, una propuesta, una pregunta más bien. Em, si atendemos a cómo ha avanzado el conflicto y el tema de lo de las líneas rojas en cuanto al territorio, ¿vale? Yo creo que sentaría un precedente bastante malo, en el sentido de que sería como legitimar que un ataque ya sea consolidado y se ha formalizado como una incorporación de territorio de una provincia que inicialmente pertenecía a otro país a, pues a la vista de un supuesto ataque para ampliación del territorio, recuperación y, pues por así decirlo, y voy a utilizar la palabra que utilizaba el gobierno ruso, desnazificación de un territorio concreto, sería como dar alas, entiendo yo, a la apertura de una nueva etapa del colonialismo, lo único pues un neocolonialismo. Entiendo que sería tanto como decir, vale, si entendemos y en cierto modo respetásemos la construcción de una nueva línea roja sobre Crimea, a pesar de que es un territorio que se ha anexionado por parte de Rusia a través de un conflicto que no está legitimado, sería en cierto modo entender o motivar, aunque fuera de forma tácita, que esa incorporación de territorio se tiene que respetar. Es decir, vale, si Rusia mantiene su línea de defensa, pero técnicamente, si nosotros reconocemos ese acto como un acto propio, sí que sentaría un precedente bastante complicado. Porque sería como decir, vale, el resto del mundo hemos visto que es un ataque que no tiene sentido alguno, que no tiene motivación alguna, que carece de fundamento, pero sin embargo vamos a aceptar que una línea roja de esa misma persona que inicia el ataque tenga que ser respetada por todos y cada uno de nosotros y encima suponga una retirada de territorio a un país que en efecto no ha hecho nada para motivar ese ataque. Es una pregunta y creo que es una pregunta legítima. Yo os la traslado. ¿Qué opináis? Estoy totalmente de Mm, acuerdo. Porque al fin y al cabo a es que ver, se gran riesgo que está de por medio. Buen melone abierto, ¿eh? No, a mí A me ver, parece sí, no, ya termino. Que al fin y al cabo, o sea, lo que está en juego es el sistema de fronteras internacionales establecido, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial. Y es que es lo que dices tú, al fin y al cabo se abría la caja de Pandora y bueno, pues ya, si se permite esto a Rusia, pues bueno, pues ya puestos, Marruecos puede ir, por ejemplo, a por Canarias o a por Ceuta de Melilla, yo qué sé, Alemania puede reclamar también Kaliningrado, por ejemplo, a Rusia, ¿sabes? Bueno, que al fin y al cabo utilizar eso de utilizar como el argumento de que este territorio históricamente ha sido mío, abre con perdón un cajón de mierda y que yo creo que Sí, no, no, sí. no merece la pena. Pero mira, a mí me da, o sea, te cojo la pregunta, pero hago una interpretación a la inversa, porque Vale. es el hecho de que desde 2014, de facto, o sea, ya partimos de que desde los años 80, bueno, los 60, que hubo este paso a la República Socialista Soviética de Ucrania, se le pasó, transfirió Crimea, ¿vale? Pero lleva desde 2014 de facto, pues siendo administrada por Rusia.
Ucrania ha tenido actos feos, se podría decir, como que no se ha permitido el trasvase de agua del Dnieper a Crimea, sabiendo que era la única fuente de agua que tienen, ese tipo de cosas. Y también bueno, a Zelensky se le nota un poco de resquemor cuando habla de recuperar Crimea. Lo hacen como un poco, yo también, se les nota un poco en el tono de castigadores, de dar como a tu niño, a tu hijo rebelde le quieres aleccionar, y yo creo que quieren aleccionar a Crimea. O sea, no es recuperar Zaporilla, Mariupol, es reclamar a tu hijo rebelde que es Crimea. Entonces yo creo que ahí sí que va a haber, si se llegan a infiltrar, yo creo que va a haber ¿cómo decirlo?, un mayor odio por parte de no me gusta decir odio, pero sí una mayor violencia, más agresividad a la hora de tomar el control, y a la hora de hacerlo pagar seguramente a la población local, porque se les ha visto que son como unos traidores a la madre patria ucraniana, yo creo. Porque yo Yo creo no, que yo no lo considero te voy a así. hacer una pregunta, Igor, no sé tú, pero ¿tú a Crimea la ves más cerca de Rusia o de Ucrania en el sentimiento? Y si algún momento llega a ser parte de Ucrania otra vez, ¿cómo lo verías a la gente de allá o ese tipo de cosas? A ver, es que tenemos que tener en cuenta que Crimea era una república autónoma dentro de Ucrania, o sea, que fuera diferente a los demás, estaba reconocido constitucionalmente, eso lo primero. Y luego, porque ahí la gente étnicamente era rusa, mayoritariamente y tal, vale, sí, pero que es que tenían garantizados sus derechos. O sea, el tema aquí no está en que ellos quieran ser parte de un país u otro, el tema es que aquí se ha dado una vulneración de las fronteras de un Ya, Estado. pero Igor, que no Y hablamos además, aquí de derechos, hablamos de nacionalismos también, y eso se ha visto con Rusia, que funciona así, que no están abogando por una lucha de unos derechos mejores por otros, están abogando por el nacionalismo puro y duro. sí, pero también tenemos que tener en cuenta que en Crimea no solo vive gente de mayoría rusa, que también viven, por ejemplo, los tártaros de Crimea. Por ejemplo, mayoritariamente, pues, siempre han querido ser parte de Ucrania. Y Pero, ¿qué también yo creo que porcentaje su son? voz, a ver, es un porcentaje del 25%, pero bueno, porque también fueron exiliados en la época de Stalin en su día. Mm. Pero al fin y al cabo, quieras o no, es la Ujú. gente autóctona también. Y a ver, quieras o no, también tienen bueno, tienen derecho al menos a expresarse, yo creo. Ya, pero es que te dirá Rusia, pero ya se expresaron en el 2014, se expresaron. Hombre, a ver, es que si ya pretendemos dar legitimidad a ese referéndum, entonces, joder, pues yo ahora monto un referéndum en mi casa y también declaro la República Independiente en mi casa. Sí, pero que hay que entender cómo funciona por ejemplo, el soft law y el hard law. Y el hard law es básicamente si militarmente hago valer mis derechos, mis pretensiones, y nadie me mueve de aquí. Y yo lo que te digo, ¿quién se va? A ver, O sea, pero lo que, con lo que ha Crimea hecho, lo que creo que ha pasó en hecho Sergio, 2014, que no tiene sí, Ucrania capacidad para meterse ahí bueno, eso parece, que quién sabe, si continúa este despliegue de armamento occidental, pues quién sabe. Pero ahora mismo no se ve con una capacidad para llegar. Evidentemente, si ahora mismo, pongamos que, sabes, tengo al 95%, puedo llegar a prever que vayas a recuperar Crimea, pues eso, con bastante éxito. Yo creo que en ese momento todo el mundo apoyaría eso, pero es que ahora hay tantas dudas al respecto de la toma de Crimea que yo creo que nadie se quiere mojar. Porque en este caso sí, se claro. vería como que Ucrania sería el agresor en este caso ahora mismo. O sea, No, a ver, es salvando las que el agresor. distancias y... A ver, al fin y al cabo, a ver, tenemos Mm, que tener en cuenta que es que en 2014 que se diera esta situación de facto durante casi 10 años, que Rusia ha sido administrada o sea, que Crimea ha sido administrada por Rusia, ha sido básicamente pues porque Occidente, bueno, en primer lugar porque Ucrania directamente estaba en un estado que estaba en caos total y no hizo Mm. nada por mantenerlo, eso es lo primero, y en segundo lugar, Occidente no hizo tampoco nada. O sea, esto, por poner una analogía histórica, que además aquí nos encanta la historia, Crimea fueron los sudetes de Putin, literalmente. Lo que pasa es que la Polonia, que es ahora Ucrania, pues llegaron 9 años más tarde, no un año más tarde, como en el caso de Ya. Hitler con Polonia. Es lo que yo considero. Vale, pero yo te voy a poner un ejemplo con algo, no voy a, bueno, algo similar. Las Malvinas, es que es más o menos lo mismo, es un territorio que está, pongamos, que no está conectado con el país metrópoli, pero sin embargo, porque ahora mismo está en un proceso, en un comité como de descolonización, o sea, un poco polémico, que no está considerado un territorio británico, como sí que lo son muchos territorios de ultramar franceses. Es porque básicamente se constató que había un desentendimiento por administrar esos territorios por parte del Reino Unido. Pues un poco lo que dices, Ucrania está en una situación difícil. Durante 9 años es como que
lo ha dejado pasar, lo ha dejado estar y mira en qué situación ha llegado. Porque no tenía capacidad de recuperarlo. Simplemente es así. No ha tenido nunca capacidad por eso de hacer nada, porque al fin y al cabo, evidentemente, militarmente Rusia es mucho mayor que Ucrania. Bueno, Sudetes, Sí que hubo actos políticos para intentar recuperarlo, pero no ha Sudetes, sido posible. Malvinas. Quizás Ahora ahora vamos a es ver una qué oportunidad ejemplo pone histórica o no. García. Vamos a ver qué ejemplo A pone ver, a García. ver, a ver. ¿Qué ha venido? A ¿Qué ha ver, venido? es ¿Qué ha venido que levantado la mano? A Cuéntanos, ver, García. es que yo aquí hay cosas que no estoy de acuerdo. Primero, eso de que Rusia no tenga motivos para hacer una guerra, todas las guerras tienen un motivo. De hecho, Clausewitz se habla que el fin político tiene que seguir al fin militar, ¿no? Entonces, Rusia, por supuesto, que tiene fines políticos. Primero la influencia, después apropiarse de zonas estratégicas en el Mar de Azov y Mar Negro, después el mercado del grano, y eso simplemente en un vistazo rápido, porque seguramente haya muchos más. El Donbass es el 70% de la riqueza de Ucrania, si no estoy equivocado. O sea, hay bastantes objetivos políticos que pueden ser, que no son justificables, ni voy a justificar nada, por supuestísimo que no, pero que son políticos después. Hombre, José, yo no sé si las Malvinas y Ucrania y Crimea tienen mucha relación, porque es que Crimea está directamente al lado de Rusia, comparte un pasado soviético, y las Malvinas, estamos hablando de una isla a 5.000, 6.000, 7.000 No, kilómetros, me entonces no refiero sé. que Crimea está separado de Rusia y las Malvinas están Mm, separadas de Reino Unido y ambas pues pretenden tener un control, una administración sobre eso. Eso es pero ¿cómo que la está similitud que separada? veo. Pero el puente de Kerch ya las une, quiero decir. O sea, ¿qué separación hay? Son 20 kilómetros. O sea, ¿qué separación hay? O sea, es natural que Rusia, desde su punto de vista militar, quiera Crimea. Es totalmente natural. O sea, y tú ya, eso ya lo has comentado. O sea, otra cosa es que sea justificable o no por el tema del derecho internacional, por el tema de la gente, pero, tío, Sí, pero que el derecho internacional estratégicamente tiene es natural. principios. Y hay una cosa que se Sí. llama el animus occupandi, que es la intención de ocupar un territorio y de administrarlo. Si no existe, ha habido casos que ha habido el Tribunal de Internacional de Justicia que ha dicho, no, pues tú no tienes derechos de soberanía sobre ese territorio porque te desentendiste de este territorio. Así ha sido. Le ha pasado, sobre todo, lógicamente, a los países colonialistas, a España, a Reino Unido, a Holanda, les ha pasado eso. Y le puede Y a, pasar a y un a- miembro con pues derecho de veto. a Ucrania le puede pasar, le digo, te has desentendido 9 años, evidentemente que ha Pero sido por ¿cómo otra. A ver, aquí voy a estar le voy a dar la razón, digo, es verdad que ha vas a sido porque ocupar si no ocupas el te has territorio? metido militarmente, eso es verdad. Calma, calma. No nos solapemos, Es señores. que no tiene Calma. sentido. Pero digo que la posibilidad está ahí. Bueno, Ya, pero a ver, desentendido hubiera sido si, joder, si por ejemplo, pues ese territorio no fuera ocupado, pues yo qué sé, pues tú hubieras discriminado a sus ciudadanos. Pero es que ha sido un caso que ha sido ocupado por otro país. Punto. ¿Cómo pretendes ocuparte de esas personas? Yo Habría que hacer un referéndum en Crimea, la verdad. Pero con Es que es lo que garantías me refiero. internacionales. Ahora mismo no tiene sentido porque ya 700.000 rusos desde 2014 han migrado ahí. Pero Ya incluso hay claro, veces que medios occidentales cometen el error de reconocer a Crimea como parte de Rusia. Es que, ¿ves? Por eso te digo que ya va calando eso y ya nadie dice al 100% que esto. Bueno, hay muchos medios que dicen que se anexionó ilegalmente. Siempre pone esa connotación cada vez que hablan de Crimea, ¿no? Pero hay muchos que ya no dicen, eso. Entonces ahí se crea poco a A poco ver, lo vas ¿vale? como Señores, adoptando la Crimea, postura al fin y al rusa. cabo, es una baza con la que juega Rusia, sin duda. Y al fin y al cabo, 9 años bueno, de Occidente y bueno, sí, de todo el mundo que se ha desentendido, han hecho somillas, que al fin y al cabo el tiempo, pues, lo va cobrando todo, por así decirlo. Es pero normal. una pregunta, señores. mm, Antes de seguir con este melón, que hemos abierto un melón súper interesante, y ya en tanto estábamos hablando de perspectivas, más que nada por no perder el foco, em, hemos hablado de todo esto, de lo que vendría a ser la. Además, que es que hemos hecho básicamente un resumen de los motivos. Me gusta sobre todo que Dani haya apuntado el tema de la existencia de motivos por parte de Rusia para proceder con un ataque militar. Yo, Dani, soy frontalmente opuesto en ese sentido. No considero que el hecho de que un país pueda tener intereses en otros territorios que formen parte de otro país legitime un ataque, que es lo que has dicho, que en efecto lo has comentado, que no lo compartes, pero el mero hecho de que un país entienda que tiene activos en un país anexo o que pueda anexionarse supone o legitime cualquier tipo de afrenta directa, o sea, no lo entiendo, es para eso existe la diplomacia y para eso existe un mercado en el cual se puedan pues intercambiar recursos, que para eso existe, desde además, si no me equivoco, desde la existencia del trueque, así que tampoco es que haya mucho esto. Otra cosa es que, bueno, pues sea más fácil mm. apuntar con alguien con un Kalashnikov en la frente que pedirlo, por favor. Eso lo puedo llegar a entender. Coña esa parte.
Basta que hablamos de un melón y me ha gustado precisamente el tema de las posturas opuestas que habéis planteado tanto José como Igor. Y es en este caso donde os voy a lanzar una pregunta. Y es que como hablamos de perspectivas, de un planteamiento, en este caso quizá no tan a largo, sino a medio plazo, es decir, vamos a reducirlo a 2023, me gustaría que me dierais, de una forma relativamente sucinta, tampoco quiero que me digáis 3 oraciones, pero relativamente sucinta, más que nada por cerrar ese punto, porque lo hemos hecho muy bien, lo hemos hecho muy bonito, quiero cerrarlo, vamos a cerrarlo de una forma bonita, interesante, ¿vale? Así que vamos a hacer lo siguiente. José, primero. Igor, segundo. Dani, tú y yo nos encargamos de cerrar. ¿De acuerdo? Ujú. Perfecto. Hala, todo Vale. vuestro. Bueno, yo primero cabe me gustaría decir que el sistema de la guerra lleva existiendo pues, 4.000 años, te voy a decir. En cambio, el Ujú. sistema actual que tenemos de cómo gestionar los conflictos lleva desde que se han instaurado las Naciones Unidas, o sea, ni 100 años tenemos. Ujú, O sea, para que veamos que no podemos cambiar la naturaleza de los estados y sobre todo estados que se han fraguado a la espada, al cañón y a la sangre, porque así ha sido. Y más países, los países europeos. Y Rusia pues tiene como la tiene como la tiene España, como la tiene Reino Unido, tiene una cultura de conquista. Así que si sus intereses políticos van por esa, lo van a hacer porque es la naturaleza de esos estados, porque lo llevan en la sangre, en su ADN, llevan la rama militar y todo eso. ujú. Se ve en la cultura misma. Como nosotros nos emociona, bueno, nos emocionamos. Cuando hablamos del Imperio Español, joder, a todos un poco se le hincha el pecho y dice, hostia, pues tal. Un poco, ¿no? O sea, no voy a decir que aquí la gente vaya con la cruz de Borgoña, ¿vale? Y Precisamente en bueno, y España, no. ya. Bueno, y hablando de eso, para ir centrando más en el punto, el tema de la perspectiva, yo es que destacaría el militarmente, porque es por lo que pasa, yo creo. O Ujú. sea, lo que pasa en el terreno se va a traducir en una tregua, un alto el fuego, una negociación. Y me refiero, tú sabes que con palabras, tú no puedes esto no es un debate ahora mismo, tú no puedes convencer con palabras a la otra parte, oye, abandona mi territorio, por favor, no. Tú tienes que utilizar la fuerza porque así la otra persona te va a hacer caso y yo creo que Ucrania sabe eso, no puede echarle el freno a su maquinaria ahora mismo, está en un punto álgido, sabe que tiene países occidentales detrás, que básicamente son los que te proveen de armamento, Ujú. y tiene que utilizar eso a su favor. El tema de recuperar, expulsar a Rusia, pues que eso yo te digo que es prácticamente imposible, yo te digo, porque mismamente en la Primera Guerra Mundial Alemania se introdujo en Francia y no la abandonó desde el 14 hasta el 18, no abandonó Francia. Pero sin embargo, mira, ahí ponemos un paralelismo, podemos ver que el Tratado de Versalles impuso a Alemania como perdedora y tuvo que abandonar todo, ceder territorios y luego hacerse cargo de los pagos de la guerra, por así decirlo. Pues puede pasar lo mismo, que pierda Rusia estando en territorio ucraniano y que se le haga perder, bueno, se le haga, mejor dicho, pagar todos los costes de la guerra. Yo creo que eso podría ser también una posible salida. Y aquí también deberíamos mencionar el tema de los mediadores internacionales, como puede ser China sobre todo. Ya no te diría países como Irán, porque creo que Irán poco tiene que hacer, porque Irán lo que quiere hacer es meterle palos entre las ruedas a Estados Unidos, aunque de cierta manera China también, pero sí que lo hace con un poco su idea propia de cómo debe ser la comunidad internacional por la que ellos abogan, ¿no? Pero deberíamos atender también a esa posibilidad. Interesante. Igor, tu turno. Bueno, yo coincido con José en que al fin y al cabo todo se va a decidir por la vía militar. Bueno, más que nada, el gran ejemplo de ello es que, tal y como comentamos en el podcast, es que desde abril de 2022 ni Rusia ni Ucrania no están dispuestas a negociar, más que nada porque, bueno, porque es que no hay puntos de compromiso, más allá de, bueno, de que igual Ucrania esté dispuesta a ser neutral, aunque evidentemente con ciertas garantías. Ujú. Y bueno, evidentemente todo esto bueno, pues se va a decir por lo militar. Al fin y al cabo, la gran baza que juega a favor de Ucrania es que tiene a todo Occidente básicamente ahora mismo apoyándola militarmente. Sus soldados se están formando en esos países de Occidente, incluso en España, que es también una cosa a destacar. Y este 2023 yo no creo que vaya a acabar la guerra, ni mucho menos. Sí que creo que puede ser un punto de inflexión, espero que sea para Ucrania,
Y bueno, Rusia por otra parte, pues bueno, también básicamente ya se ha dado cuenta también que esta va a ser una guerra larga y yo me reitero en mi tónica de anteriores podcasts, yo creo que Rusia lo que le interesa es alargar esto lo máximo posible, básicamente que el apoyo de Occidente vaya erosionando y conseguir unos acuerdos de Minsk 3.0. Luego reanudar el ataque, porque ellos son así. Perfecto, vale. García, nos toca. ¿Qué quieres? Bueno, ¿Empezar tú yo, o empiezo yo? bueno, yo tengo ideas en la cabeza, así que no me importa empezar. Dispara, caballero, todo tuyo. A ver, yo con José estoy de acuerdo en lo de que el estado natural de las cosas es la guerra, pero completamente, además, si es que además es la historia, y si no es guerra militar será por otros medios, porque ya dijo que, como dijo Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, y no creo que haya una frase más acertada para definirla. Y viendo cómo funciona el mundo respecto al conflicto, pues yo lo que un poco he dicho, ¿no? Creo que, aunque no, yo lo dejo claro que no me gustaría, pero aquí no estoy en mis gustos, sino en lo que yo creo que puede pasar. Y yo creo que puede haber pequeño avance de Rusia, pequeño avance de Rusia. Mis razones, pues, son que va a haber una movilización, no sabemos de cuánto, pero en primavera va a haber una movilización y que pueden desbordar en números, que Wagner se puede comparar al batallón Azov, pero el batallón Azov está prácticamente, bueno, derrotado por el Mariupol, pero Wagner tiene más fuerzas y entonces es un elemento ideológico que dispone Rusia, ¿no? Para, es lo que hablaba antes, es que están dispuestos a matar porque están totalmente cegados por su ideología nazi de su líder, que hay que decirlo más porque no se dice, que se dice de Ucrania, pero Rusia tiene también bastantes nazis y yo creo que es justo decirlo. Y entonces eso, yo creo que el otro día estuve mirando también mapas militares y demás y hablaban de que podían hacer una especie de diversión inundando una presa para desalojar a Ucrania y llevar tropas al Donbass, ¿Cuál? ¿La hacerles. Zaporilla? Sí, 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 sí. Esa es la teoría, se llamaba The Hidden Opportunity. Era, a ver, es una oportunidad que no es fácil de analizar, ¿no? Pero es la hipótesis que vi yo en varios periódicos y demás. Inundando zonas de esa presa, después podrías concentrar más tropas en Donbass y así hacerles, no una pinza, pero sí rodear. Y claro, el objetivo de Rusia es el Donbass. Entonces, yo creo que es el Donbass porque Crimea ya lo tiene. Y bueno, las otras provincias no las controla, pero yo creo que es importante el Donbass. Entonces yo lo que creo es que va a haber pequeño avance de Rusia, que quizá no conquiste todo el Donbass, pero por ejemplo Bakhmut está complicado la situación. Si no cae, es un milagro, la verdad. Yo espero que cayera ya hace 1 o 2 días y todavía no ha caído, pero bueno. Veremos qué pasa, pero desde luego la inferioridad numérica la tiene Ucrania, porque evidentemente es que es un país mucho menos poblado y con menos masa de maniobra, que es lo que yo vengo repitiendo. Entonces, pues, si Rusia se pone, digamos, con el rodillo en serio, va a disponer de muchos más hombres y aparte, porque están más ideologizados, que es lo que yo he dicho, entonces van a estar más dispuestos a combatir. Yo tengo Y hay dos mucha cosas que cosa contra comentar. argumentar, yo creo. Yo tengo dos cosas que Muchísimo. comentar antes de que comencéis, porque os estoy viendo a vosotros dos calentar. Estáis así con las manitas. Lo primero, José, Yo quiero hacer dos apuntes solo. tienes el micrófono súper pegado y se te oye la respiración muy mucho. Lo segundo, Igor, te he visto así. Os he visto a los dos No, es esto. que Así que, por me ha hecho favor, mucha gracia cuando Dani ha dicho lo de las sucinto, pinzas. sucinto. Muy sucinto, es un comentario gracioso. No, que me ha hecho mucha gracia lo de las pinzas porque llevan con pinzas y cintas durante un año. Con lo cual, bueno, Bueno, creo que lo ¿alguna entiendo. les saldrá bien o qué? ¿Alguna tendrá que salir bien, digo yo? Por No sé si la probabilidad. del bajón. Hombre, por estadística ya la regresión a la media, simplemente alguna tiene que salir bien. Y ahora, José, todo tuyo, que te he visto así también. Sí, no, yo quiero decir lo de que los rusos están más ideologizados, no sé si ideologizados, pero moralmente están por los suelos. Yo creo que ahí Ucrania tiene más motivos para luchar que los rusos. Ujú. Y segundo, Wagner no creo que sea ideologizado porque básicamente son un grupo externo al ejército ruso, o sea, se mueven por otros principios, no sé cuáles, o sea, no sé, seguramente Mm, sean, no será todo erudito, no sean gente la más educada, por así decirlo, sean todos medio delincuentes, por lo que tengo entendido, y se mueven por básicamente un salario económico. Así que yo ahí ideología veo pocas, eso es lo que se ha hecho de toda la vida, unos mercenarios básicamente. Y nada, y por lo que tú me dices, lo del rodillo, el rodillo se soluciona muy fácil, a base de tú cargarte ese rodillo. De momento los ucranianos lo están haciendo genial, porque ese rodillo parece que siempre va a llegar, ay, que vienen los rusos, ay, que vienen los rusos, en vez de ay, que vienen los alemanes, ay, que vienen los rusos y nunca terminan de llegar. O sea, es que
Sí, a ver, estoy de acuerdo, pero Yo no sé qué voy a hacer ahora. puesto? Cuando juega al War Thunder y me ponga un tanque ruso, es que ya no voy a confiar en él, ya, porque no, Pero a ver, ¿pero cuántas no me tropas transmite han puesto sobre confianza. el terreno? ¿Cuántas tropas han puesto sobre el terreno? ¿Y cuántas se pusieron por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera? O sea, es que no es comparable todavía. Te Es lo decir, digo, han tenido no, las más no hay. es la operación que más bajas ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, Fíjate, pero ha llevado menos si ya te indica recursos algo. también. Ya, sí, sí, no, que es un chapuza, lo sabemos todos, pero que ha llevado menos recursos también. O sea, y lo de Entre, Wagner yo me refiero a que hay muchos nazis en la directiva, no solo el líder. Sí, Eso es no, ideología. seguro, seguro. Eso es entre, ideología. Además es ideología apestosa, o sea, de las peores que puede haber. O sea, hay que dejarlo claro que aquí no se puede justificar eso bajo ningún tipo de motivos, vamos. entre pinzas, fintas, nazis, tanques y War Thunder, os habéis comido las conclusiones con patatas. Que os entiendo, porque os habéis puesto, os habéis ilusionado. A mí me encanta que retrotraernos casi 80 años atrás para analizar batallas de ahora. Se sigue haciendo con la antigua Roma, así que tampoco no me es raro y seguramente a la mitad de los oyentes y a los espectadores no les parecerá raro. Seguramente habrán flipado con nuestras caras, porque bueno, pues para romper un poco los esquemas, nunca está de más. Lo que pasa es que yo aquí tengo un par de dudas, ¿vale? Yo hoy vengo a abrir un melón y lo voy a abrir en las conclusiones porque lo voy a abrir y lo voy a cerrar a la vez, porque van a ser preguntas al aire, ¿vale? Este conflicto me suscita varias dudas de cara a futuro y de cara a futuro cercano. Recientemente leyendo Twitter he leído algunas propuestas de cara a lo que vendría a ser afrontar el conflicto de una forma en la que la población civil no se vea tan indefensa y entre esas propuestas se ha valorado o se ha barajado la posibilidad de reinvertir esa desmilitarización que se ha efectuado en Europa desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Una de esas propuestas iba encaminada a el planteamiento de la instrucción militar obligatoria, ¿vale? Lo que aquí en España hemos llamado de toda la vida la mili, ¿de acuerdo? Y es una cosa que me genera ciertas dudas, pero que hasta cierto punto, viendo el conflicto, como se ha desatado, podría llegar a tener hasta cierta lógica. Ojo, sobre el papel, ¿vale? Sobre el papel. La formación militar básica estandarizada. Y es que uno de los planteamientos que se ponía así un poco sobre la mesa era la posibilidad de que quién mejor que la población civil formada es la que va a poder hacer frente a esas amenazas externas en su propio terreno, que en cierto modo tiene lógica porque quien domina el terreno y quien conoce el terreno es el que mejor se mueve por el terreno y no tienes que necesitar, en este caso, por ejemplo, batallones externos para proteger territorios que son propios. Es una chorrada que creo que es un melón que se va a abrir en breve. Se va a abrir en breve y se va a abrir creo que en función de cómo se alcance el desenlace del conflicto Ucrania y Rusia. ¿Vale? El tema de ¿es necesario o podría llegar a ser necesario implantar de nuevo esa formación obligatoria o en ciertos márgenes, en ciertos nichos, para que la población civil esté preparada para todo? ¿Vale? Esa es una de las cuestiones. La segunda de las cuestiones es más política que bélica. Y es que creo que verdaderamente en 2023, o espero mejor dicho, finalizará este conflicto. Pero finalizará porque será una guerra de erosión muy parecida en cuanto al efecto de la Primera Guerra Mundial, pero más económica. Porque estamos viendo que ciertamente todas las partes se están desgastando, el problema está en, como habéis comentado, quién se va a desgastar más. Y la pregunta es la siguiente. Cuando llegue a ese desgaste al punto álgido, quiénes son los que más se van a ver perjudicados. Y aquí va a tomar mucha importancia el tema de los papeles de mediadores externos, como por ejemplo puede ser China. Esa posible guerra económica que ya existe, pero ¿se puede profundizar aún más? A Europa nos puede dejar muy dolorida. Solamente por la parte tecnológica nos puede dejar muy mermados. O sea, yo creo que en 2023 va a ser un año clave, tanto a nivel político, económico y bélico, porque un conflicto que en principio pensábamos que iba a estar tan localizado, va a agitar las bases de lo que vendría a ser la organización y la política internacional a unos niveles que creo que no somos todavía conscientes. Y con esto, creo que podemos cerrar el episodio de hoy. ¿Estamos todos de acuerdo? Me parece bien. Mm. Sí. Estamos de acuerdo. ¿O queréis que se puede No hablar quieren, esto último que os no comentado? quieren, no quieren, no Ah, quieren dar vale, más vale, vale. versiones. Nadie quiere dar más versiones. No os dejo, os lo Es que prohíbo. iba a empezar, yo iba a empezar a tirar el hilo ese que había. No, no, no comentado, tires, pero no tires. pero Quédate bueno. con tus Maldivas. No tires, no tires. Déjanos en Ah, paz. O sea, Igor mierda. con los Sudetes, tú con las Maldivas y el otro con los Wagner.
Que se ha calentado. Bueno, prefiero, si hay que irse de vacaciones, me voy a Malvinas, prefiero antes que a los Sudetes. Bueno, caballeros. Bueno, no sé, que ahí tienen cerveza por allá. Caballeros. Mejor África, que está muy calentita la cosa ahí. Como Igor la sabe, Igor lo sabe. Muchísimas gracias por estar aquí. También muchísimas gracias a los espectadores y a los oyentes que nos ven y que nos escuchan cada semana. Es un placer poder juntarse para tener estos pequeños ratitos, estas pequeñas charlas y ofrecer este contenido que tanto nos gusta. Es un método de desconexión, es nuestro detox particular. Y nada, muchísimas gracias a las personas que están ahí, al apoyo, a los comentarios, a las personas que nos siguen en redes sociales, que me permito en este caso volver a recordar que están en la descripción de este podcast, tanto en Spotify, como en YouTube, como en iVoox, como en el resto de redes sociales en las que estamos. Nos podéis encontrar como el Triplano Podcast y estaremos encantados de oír vuestros comentarios, vuestras propuestas y sobre todo de mejorar junto a todos vosotros. Muchísimas gracias. Caballeros, os dejo despediros. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego, un placer. Bueno, gracias por escucharnos. Espero que os hayáis divertido. Hasta luego. Nos vemos y recordad que en el triplano no había paracaídas, así que agarraros muy fuerte, que nos vemos.